Buenas, nosotros somos Geisa Carolina de León Volques y Estrella María Pujols García y les vamos a estar hablando sobre escuchar y hablar. El arte de la escucha efectiva es esencial para una comunicación clara y una comunicación clara es esencial para la gestión del éxito. La oralidad. La lengua es la primera instancia oral, sonora, ya que se habla y se escucha. Para millones de analfabetos, es la única manifestación lingüística para comunicarse. En términos científicos, dos disciplinas abordan el aspecto fónico de la lengua. La fonética, que se ocupa de los sonidos lingüísticos, y la fonología, que se ocupa de las vocales y consonantes. Por otro lado, en términos didácticos y pragmáticos, es la ortología, el arte de pronunciar correctamente las palabras, y la oratoria, que orienta al arte de hablar con elocuencia. Aquí un ejemplo de la relación entre fonología y fonética. Escuchar. Es una de las 4 competencias básicas de la comunicación lingüística. Implica procesos cerebrales complejos como comprender e interpretar el mensaje. Saber escuchar a las otras personas es valioso, que hasta se le agradece con el alma. Y mejora las relaciones emocionales. Es necesario aclarar que no es lo mismo oír que escuchar, ya que oír es percibir con el oído y escuchar es prestar atención a lo que se oye. Saber escuchar. Saber escuchar es súper importante ya que nos ayuda a captar con excelencia a la persona que está hablando. Para comunicarnos bien hay que expresarse correctamente, desarrollar habilidades o destrezas para recibir eficazmente los mensajes orales de quien nos habla. Saber escuchar exige dominio psicológico y físico de uno mismo, pues requiere prestar atención al interlocutor, esforzándose para captar su mensaje y tratar de comprenderlo. Para esto debemos de tomar las siguientes medidas. Por ejemplo, la postura o actitud, el tono de voz y las emociones que fluyen con todo lo que dice, para poder dar la respuesta más adecuada a nuestro interlocutor. Beneficios para escuchar. Ayuda a promover las buenas relaciones interpersonales, garantiza mayor absorción de información y contenido relevante, genera mayor nivel de confianza entre las personas, reduce confusiones o conflictos personales, nos permite dar una mejor respuesta a nuestro interlocutor, estimula un mejor trabajo en equipo en el ambiente laboral, aumenta la sensación de seguridad en las relaciones personales, mejora los resultados y aumenta el rendimiento de las personas. Hablar y texto oral. Hablar no es solo emitir palabras oralmente. Conlleva subcompetencias tales como articular sonidos lingüísticos, expresar ideas o informaciones gramaticales correctamente. Orales son los textos que se producen al usar la voz o palabra hablada. Suelen ser espontáneos, interactivos y menos planificados. Los no planificados más comunes o cotidianos son los diálogos o conversaciones. Ejemplo, Ana se encuentra con su amiga Gaby por la calle y se saludan y comienzan a conversar de cómo ha sido su día y cómo están. La conversación. Se trata del intercambio de ideas o emociones que alternativamente se manifiestan dos o más interlocutores en situaciones muy diversas. Ser un buen conversador implica aprender a hablar con claridad y propiedad, escuchar con interés y respetar el turno de nuestro interlocutor al expresarnos. Es decir, cada persona que empiece a hablar o a expresarse tiene que esperar el turno de la persona que está hablando para poder fluir de la manera que quiere. La tertulia
Puede definirse como una reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o recrearse. Implica intercambio de opiniones entre varios participantes sobre un tema previamente elegido durante un tiempo determinado. Se realiza con cierta prioridad y precisa de un conductor que presente el tema y de paso a las distintas intervenciones de los contentulios hasta lograr un desarrollo satisfecho del mismo. La entrevista. Es un diálogo formal o planificado en que uno de los participantes hace preguntas, que es el entrevistador, dirigidas a otro que es el entrevistado, con la intención de obtener información precisa. Para realizar una buena entrevista, se hacen los siguientes pasos. Investigar suficiente sobre la persona elegida. Plantearse un objeto claro. Preparar los temas y preguntas. Tratar de crear empatía y cierto grado de confianza para bajar la incomodidad. Mantener la concentración y escuchar con atención. Llevar el tiempo de la entrevista y agradecer al entrevistado su colaboración y disponibilidad. La conferencia, por otro lado, puede referirse a distintos tipos de intercambios orales públicos. Algunas de sus principales peculiaridades son que las conferencias suelen ser habitualmente en distintos tipos de academia y congresos o auditorios públicos. Como acto de comunicación, involucra a uno o varios expositores a un público interesado. Tanto su preparación como su expresión lingüística deben ser formales, sobre todo académicas. El conferencista o expositor suele destacarse y si es en un auditorio, si se requiere, se puede usar micrófono. El debate es una discusión de opiniones entre dos o más personas en donde se puede tomar algún tipo de tema de interés como social, educativo, político, científico, religioso o literario, con el objetivo de profundizarlo o aclararlo o de llegar a algunas conclusiones de interés general. Para organizar un buen debate se recomienda seleccionar un buen tema, buscar informaciones, seleccionar 2 o 3 personas con posiciones a favor y otras en contra de lo planeado para que puedan ofrecer argumentos para defender su posición. Seleccionar un moderador para dirigir el debate. Y por último, dividir el grupo entre quienes están a favor y en contra, y quienes están en contra de lo planeado. La charla y el discurso. La charla se trata de una disertación o exposición oral para un público reducido. Al igual que una conferencia, su finalidad es informativa y de divulgación, pero su desarrollo realiza de forma más formal y con un nivel de lengua coloquial. El discurso es la disertación o exposición razonada de un tema que se lee o pronuncia en público. Su finalidad principal va orientada a convencer o persuadir al auditorio. Sus temas pueden ser ya de política, religión y militares. La exposición oral, esta es la presentación de un tema ante un auditorio a partir de un esquema o guión. Suelen ser muy comunes en el ámbito académico, tanto en las explicaciones o clases, sean exposiciones o discursos. ¿Cómo se realiza una? Bueno, tiene algunas fases. La fase inicial, que es investigar y leer del tema a tratar. La fase de actuación, saludar y presentarse formalmente, introducir el tema o asunto a tratar. Y después de haber expuesto el tema, interactúan con el público respondiendo inquietudes, preguntas, etc.
La lectura expresiva. La lectura expresiva no es más que la organización correcta y eficaz de un texto escrito. Esto implica a un emisor que opera como locutor y a un receptor que opera como oyente. Es muy importante considerar estos dos aspectos al momento de establecer parámetros de lectura expresiva. Número 1, la cantidad de la lectura. Cuando hablamos de esto, nos referimos a la rapidez con la que el lector decodifica un segmento en un tiempo determinado. Número 2, la calidad de la lectura. Nos referimos a la correcta articulación de los sonidos vocálicos y consonativos, de que se componen las palabras al ritmo con la que se desarrolla y la entonación con la que corresponde cada enunciado hablado. La declamación y la recitación. La declamación se refiere a la interpretación dramatizada de un texto. Su objetivo es acentuar los distintos matices de la obra lingüística para destacar su contenido emocional. Y la recitación alude más al simple acto de recitar o decir en voz alta un poema o un discurso leído o memorizado. Su objetivo es tan solo la mera expresión oral correcta de un texto. La prosodia y la ortología. La prosodia es la disciplina lingüística de carácter descriptivo que analiza y representa los elementos de la expresión oral, la acentuación, el ritmo, los tonos y la entonación. La ortología es la disciplina normativa que trata de la recta pronunciación de la lengua. La ortología es el arte de pronunciar correctamente las palabras y de hablar con propiedad. La entonación. Se le llama entonación a la línea melódica con la que se pronuncian las unidades lingüísticas en los distintos actos de habla. Se caracteriza por las variaciones tonales y sus unidades constituidas son el grupo fonótico, el tonema y la pausa. La entonación cumple con varias funciones, las cuales son: permite distinguir la modalidad oracional. Por ejemplo, llegó, llegó, llegó. 2. Integra las palabras que forman la oración en una unidad significativa. Y por último, permite agrupar las palabras en unidades, oraciones menores de significación. Por ejemplo, yo llevo tu sonrisa como bandera. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia, eficacia comunicativa con la intención de promover, deleitar o convencer a un auditorio. El conocimiento de este arte resulta de suma importancia para quienes tienen la necesidad de hablar exitosamente ante un grupo de personas. Sus principios se pueden aplicar en diversos géneros y procesos comunicativos orales, como el discurso, la exposición, la conferencia, la charla, el sermón, el debate, la clase magistral y la narración oral. Condiciones para desarrollar la oratoria. Leer para alimentar el acervo cultural, releer para alimentar la memoria, planificar el discurso y ensayar con tiempo, pronunciar con la mejor dicción o mejor corrección posible, emplear el registro, el tono y el volumen de voz adecuados, adoptar un ritmo apropiado a las circunstancias, manejar las pausas inteligentemente, procurar hacer pensar y sentir lo que estamos hablando, dramatizar lo que se comunica cuando sea oportuno, mantener el contacto visual con el público, ya que esto nos permite reflejarnos a nosotros mismos seguridad de lo que estamos hablando.
ser gentil y respetuoso y empático con el público, procurar decir lo justo y lo necesario. Hasta aquí la exposición del tema número 3, escuchar y hablar. Gracias por su atención.